para ver cómo funciona este tema del préstamo, ¿sí? Y después, obviamente, el préstamo tiene bastantes aristas, ¿no? O sea, tiene muchas cosas, o sea, como muchas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Sobre préstamo. No solamente el cálculo de la cuota o el saldo en el momento tanto, sino que muchas otras, ¿sí? Así que vamos a ir viendo. Bueno, ¿sí? El ejercicio 4 dice, se compró un bien pagando 5.000 de anticipo y comprometiéndose a pagar 1.500 cada 3 meses, ¿sí? Durante los próximos 3 años. La tasa de interés fija es del 26% nominal anual, ¿sí? Y recuerden que siempre esa tasa capitaliza en el periodo de las cuotas, ¿sí? Así que, ¿qué capitalización tiene esta tasa? ¿Es una tasa nominal anual con qué capitalización? ¿No? Depende de las cuotas. Trimestral. Trimestral, ¿no? O sea, es una J90, perfecto. Y les pide entonces calcularme el valor de contado del bien, ¿no? Como siempre, el valor actual. ¿Y cuánto se terminará pagando en total? Eso lo vamos a ver después, ¿sí? En principio, lo que nosotros queremos calcular es el valor actual, que en préstamos lo llamamos directamente B, ¿sí? Es lo mismo, valor actual o B es exactamente lo mismo, es el valor actual o el préstamo que recibimos. Datos que tenemos, dice que tenemos un anticipo de 5.000, ¿sí? Anticipo es un pago único en el momento cero, ¿sí? Anticipo. Y tenemos una cuota de 1.500, ¿sí? Las cuotas son trimestrales, porque dice ahí cada 3 meses. Teníamos que nuestra tasa 90 era 0,26, y la pregunta es, ¿cuánto es la N? Primero, ¿qué significa N en préstamos? ¿Qué significado tiene la N en préstamos? ¿Cuotas? ¿La cantidad de cuotas? Cantidad de cuotas, ¿no? O sea, igual que en rentas. Sí, sí, sí. Eso no se olviden. O sea, N, a diferencia de lo que era antes, ¿se acuerdan? Que era plazo, ahora son cuotas, ¿sí? Un número entero tiene que ser. Bien, la pregunta es, ¿cuántas cuotas tengo acá? ¿No? Y cómo saco esa fórmula, o ¿sí? ¿Cómo las calculo, digamos? Y si estábamos tomando trimestral, en un año hay 4 trimestres, hay 4 trimestres y por 3 da 12. Exactamente, ¿no? La N son 3 años de cuotas trimestrales, entonces la cantidad de cuotas total es 3 por 4, o sea, 12. ¿Sí? Ojo con eso, siempre van a dar años, típicamente, ¿no? Es decir, tantos años, pero las cuotas son mensuales, semestrales, lo que sea, entonces siempre tienen que hacer como una pequeña multiplicación, ¿sí? Entonces, N perfecto son 12 cuotas, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y antes de calcular cualquier cosa, como siempre, esta J90 no sirve para nada, calculemos entonces la I90. ¿Qué hacemos? Esto Así la es, recontra 0,26 dividido sí. 360 por 90. Sí. Clara le dijo que usan 360 ahora, ¿no? ¿Siempre? ¿En préstamos? Sí. Sí, creo, si no me equivoco también siempre usábamos 360. Para que quede más simple, ¿no? Sí. Perfecto, 0,26 por 90, 26 dividido 4, ¿cuánto es? 0,0625. Sí, no lo iba a sacar ni en pedo. 6,25. Perfecto, sí, tenemos nuestra tasa trimestral. Y ya está, entonces en este punto lo que tenemos que hacer es calcular el valor de contado del bien. Perdón, Pablo. Sí. No es 625, es 6,5. 6,5. Yo escuché cualquier cosa entonces. 6,25, 6,5. No, yo lo dije mal. ¿Por qué está? Está bien. Sí, está bien, 6,5. Perfecto, sí, tenemos listo nuestra tasa, y entonces calculemos ahora el valor actual o el préstamo que recibo, ¿sí? En particular, el valor actual o B, como quieren llamarlo, ¿sí? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo calculo ese valor actual? ¿Sí? Estas son cuotas fijas, ¿no? Si estamos en un francés, estamos hablando de cuotas fijas. ¿Cómo se calcula el préstamo en un francés? No, está muy relacionado con otra cosa, francés. ¿Con qué fórmula? Con las rentas constantes. Con renta constante, más que nada con valor actual, ¿no? Con el valor actual de renta constante. Sí, exactamente. Así que perfecto, ¿cómo haríamos este cálculo entonces? Aplicando la formulita clásica de valor actual. 1.500 por Sí. 1 menos. Perfecto, por 1 menos. 1 más 0,065.
1 más 0,065, bien. elevado a la menos 12 Menos 12, sí, sobre 0,065. sobre 0,065. Y a esto le falta algo más. Más 5.000. Ahí va, ¿no? Perfecto, porque, digamos, el valor de contado del bien se compone de cuotas fijas y además un anticipo, ¿sí? Como el anticipo lo pago en el momento cero, no hace falta actualizarlo. Directamente 5 lucas y se acabó, ¿sí? Perfecto. Y otra cosa que quizás Claro no dijo, ¿sí? Las cuotas siempre son vencidas en los préstamos, ¿no? No tiene sentido hacer un préstamo con cuota adelantada, porque para eso, entonces, al préstamo que recibo le descuento la cuota que pago en ese momento y me dan un préstamo vencido, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Siempre la cuota va a ser vencida en un préstamo, así que eso no hace falta ni aclararlo. Tomen siempre la fórmula de vencido, ¿sí? Perfecto. Esto intuyo que no hay ningún problema y debería dar exactamente como dice ahí, ¿sí? El préstamo o el valor de contado del bien, ¿sí? Serían los 17.238. Pero ahora, sí, esto, bueno, es un valor actual, común y corriente. Ahora, ojo con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuánto se terminará pagando en total por la financiación del mismo? Acá hay un error muy común, bueno, nada, pero quiero que me digan ustedes, ¿cómo calculo eso? ¿Cuánto se terminará pagando? ¿Qué me está preguntando? El valor final, no. No, ahí Claro, está. el préstamo Eso es total. lo que siempre decía. El valor final no es lo que se termina pagando. Recuerden que el valor final es lo que ustedes acumulan después de hacer una serie de cuotas, de haber pagado una serie de cuotas, con sus respectivos intereses, ¿sí? Eso sería un valor final que de repente usted lo piensa y dice, bueno, tiene bastante relación con esto. Sí, pero no, en realidad, digamos, acá es otra cosa. Alguien más dijo algo que no llegué a escuchar, que sería esto de terminar. El valor total del préstamo, la cantidad de cuotas por el valor de la cuota. Bueno, y acá claro. tenemos más el anticipo. Sí, ahí va, no, exactamente. ¿Cuánto termino pagando? Es sumame todo lo que garpás, ¿no? Sumar todas las cuotas que pagaste y ya está. ¿Sí? Esto de cuánto se terminará pagando, cuando vean esto, se refiere a sumar todos los conceptos que vos pagaste. Y todos los conceptos que vos pagaste son 12 cuotas de 1.500 y el anticipo de 5.000. ¿Sí? Eso es, así se contesta esta pregunta, ¿sí? O sea, la sumatoria de pagos es simplemente esto, como bien contable, ¿no? O sea, acá no. Usted dice, bueno, espera, estoy sumando todos capitales que están en distintos momentos del tiempo, es verdad, sí, pero digamos, acá estamos simplemente calculando como el valor nominal de todo lo que pagaste, ¿no? De alguna forma. Así que esto de cuánto se terminará pagando es simplemente sumar todos los pagos que hiciste. Y los pagos que hice son 1.500, 12 pagos iguales de este valor, y además pagué 5.000, ¿sí? O sea, el anticipo. Y eso debería dar los 23.000 que están acá, ¿sí? Ojo, no confundir con valor final. Si hacen el valor final, no va a dar esto, ¿eh? Les aseguro que no. Sí, pero preguntar el valor final en un ejercicio de préstamo no tiene mucho sentido, ¿sí? No va a pasar generalmente. Si está bien con esto, entonces ojo con esta pregunta, simplemente suman los pagos y se acaban. Obviamente, no solamente los pagos normales que hicieron, sino cualquier otro concepto, ¿sí? Anticipos, amortización extraordinaria, ¿no? Cualquiera de esas cosas, también hay que sumarlas. Pablo, consulta, porque yo primero saqué los intereses totales de lo financiado y a eso le agregué el valor total el valor actual que sacamos antes, Sí, o sea, el valor del préstamo. Vos dijiste que hiciste los intereses totales, perdón, otra vez, no te escuché bien. Los intereses totales, ¿sí? Claro, hice los intereses totales, Sí. o sea, la cantidad de cuotas por la cuota menos el valor pero sin el anticipo, o sea, Sí. lo financiado. Sí. Y a ese resultado le sumé el valor que sacamos antes, el valor del préstamo, los 17.000. Creo que sí, y te llegaste a los 23. Sí, llegué igual. Claro, creo que sí. O sea, en definitiva estás haciendo como de repente un poquito más complicado todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero acá, fíjate que, ¿qué implica sumar 1.500 por 12? Implica sumar todo el interés más todo el capital que pagaste. Ojo, ¿no? Y los 5.000 también es parte del capital, digamos. Pero en estos 1.500, en cada cuota de 1.500 vos tenés involucrado interés y capital, ¿sí? Así que es como que vos, por un lado, segregaste los intereses totales, después se los sumaste como al capital total,
Que sí, está bien, es un poco la idea de lo que está acá, ¿no? Yo te recomiendo hacer esto igualmente, así como hicimos acá, pero está bien, ¿no? O sea, en definitiva, cuánto se terminará pagando en total es cuánto pague en total de capital más todo el interés, ¿sí? A eso se refiere, digamos. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Bien, este es el punto A. Vamos con el punto B, ¿sí? El punto B dice, si no se pagaran las primeras 4 cuotas, ¿sí? ¿Cuánto se debería pagar al vencimiento de la quinta cuota junto con la misma? O sea, a pagar además la quinta cuota, que esa la pagaría en forma normal, regular, ¿sí? Para ponerse al día con la deuda. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo sería esto. Acá me dice, mira, las primeras 4 no las pagué, ¿sí? Esta no, esta no, esta no, esta no. Y, digamos, a partir de la cuota 5 sí empiezo a pagar todo normalmente. Pero la idea es, bueno, como vos no pagaste las 4 primeras cuotas, ¿sí? Lo que tenés que hacer es pagar a pagar alguna compensación, ¿sí? Por todo lo que no abonaste antes, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿de cuánto debería ser esa compensación que se paga en el momento 5, ¿sí? Para ponerse al día con la deuda, ¿sí? O sea, acá tengo el pago extraordinario, ¿sí? Que tenemos que hacer en el momento 5 para compensar todo lo que no pagaste, y no solamente eso, sino también pagar la cuota 5, que esa sí la estás pagando en forma regular, ¿no? Esa no va, está bien, ¿no? Digamos, la pagás al vencimiento. Pero la idea es cómo hacer para abonar todo lo que vos no pagaste antes. Entonces, ¿cómo esto hay que pensarlo, digamos, cómo haríamos para abonar, digamos, primero, si algo yo no lo abono en el vencimiento y lo abono después, ¿qué pasa primero? ¿Qué va a pasar? Me genera los intereses, ¿cierto? Claro, ¿no? Exactamente, o sea, yo tengo que abonar intereses moratorios o como sea que se llamen, compensatorios, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo estoy pagando a destiempo. Entonces, lo mismo va a pasar, ¿sí? Yo tenía que pagar, ¿cuánto era? 1.500 en cada una de estas 4 cuotas, pero no las pagué y las voy a pagar después. Entonces, si las voy a pagar después, tengo que pagar las cuotas más el interés que corresponda, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer eso, ¿cuál sería la mejor forma de calcular ese pago extraordinario? Si yo tengo que pagar la cuota más los intereses correspondientes, ¿qué concepto debería aplicar para poder calcular ese pago extraordinario? El de valor final. Exactamente, ¿no? O sea, el concepto que tenemos que aplicar en realidad es, si yo lo que estoy pagando algo a destiempo, lo que tengo que hacer es, para saber cuánto lo pago en el futuro, es capitalizar, ¿sí? Está bien, o sea, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Agarrar cada cuota y que no pagaste, ¿sí? Y llevarla al momento en que la pagás. Eso es capitalizar, y si yo tengo que capitalizar una serie de cuotas consecutivas, como pasa acá, entonces exactamente eso se resume en un valor final, ¿sí? Así que, bueno, yo le dije antes que en préstamo no se utiliza valor final, en este caso sí, ¿no? O sea, en el caso de que ustedes no pagan y tienen que compensarlo después, la forma sería haciendo un valor final, ¿sí? Ojo, lo puedo hacer porque tengo todas cuotas consecutivas, ¿sí? Distinto sería si yo no pago la cuota 1, no pago la cuota 3, no pago la cuota 6, ¿no? Si está todo suelto ahí, entonces no nos queda más opción que capitalizar una por una y sumarlas, ¿sí? Pero si son todas consecutivas como acá, podemos usar un valor final, ¿sí? Perfecto. Así que, perfecto, muy bien. El pago extra que tengo que hacer en el momento 5 lo vamos a calcular como un valor final. ¿Y cómo sería eso entonces? La cuota era 1.500, ¿recuerden eso? Entonces, ¿cómo aplico ese valor final? Uno más 0,065. Ujú. ¿Sí? 1 más 0,065, bien. ¿Elevado a la cuánto? 4. No. El pago 5 también lo tenemos que hacer, ¿no? O sea que también podríamos incluirlo en todo esto. Está bien que el pago 5 no es parte de lo que debo, ¿no? O sea, lo voy a pagar a tiempo, normal, pero como lo estoy pagando todo en el momento 5, lo podemos incluir, ¿sí? Así que directamente acá yo le pondría 5 para incluir el pago 5, que lo estoy pagando a tiempo, ¿sí? Menos 1 sobre I. Y entonces yo haría esto, ¿sí? Ojo, esto lo hago porque me dice que tengo que agregarle el pago 5, ¿sí? Si el pago 5 no lo tuviera que agregar, entonces a esto tendría que restarle menos 1.500, ¿sí? Hipotéticamente, si solamente tengo que calcular la compensación de lo anterior,
hago esto menos 1.500, porque el pago 5 no es ninguna compensación, el pago 5 es un pago regular, ¿sí? Pero en nuestro caso no, en nuestro caso hay que considerarlo el pago 5, así que no hay que restar nada. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿no? La forma de compensar lo que no pagaste es con un valor final. Entonces, por favor, verifiquen, a ver si esto da Sí, 8.500. da bien. ¿Sí? ¿Da bien? Ujú. Con 46, perfecto. Entonces vean cómo el valor final se puede aplicar, ¿no? Acá en el tema de cuando vos no pagas. ¿Sí? ¿Qué pasa si el Pablo, valor... te hago una consulta. Sí, Yo lo que hice fue, en vez de elevarlo a las 5, le elevé a las 4, pero lo capitalicé un periodo más y le sumé Sí. los 1.500. ¿Eso está está mal? perfecto. Sí, no, está perfecto. Ella, Melina, ¿no? Sí. Melina lo que hizo dice que fue hacer un valor final por 4 periodos, o sea que ese valor final quedaría parado en el momento 4, después lo capitalizó un periodo más para llevarlo al momento 5, que es donde lo pagás, y en ese momento le sumó la cuota, 5. Está perfecto, es exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Hacer eso es lo mismo que hacer este valor final de 5 cuotas, ¿sí? Es lo mismo y está bien. Así que si a alguno más se le ocurrió de esa forma, está perfecto, ¿sí? Le quería hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si me dijeran, quiero pagar, yo no pagué las primeras 4 cuotas, ¿qué pago debería hacer en la última cuota para compensar lo que no pagué? ¿No? Digamos, algo así. La pregunta es, quiero compensar lo que no pagué, pero ahora en la última cuota. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esa alternativa? ¿Sí? Espera que lo voy a escribir, si no se olvidan. ¿Sí? Alternativa, pagar, perdón, compensar, mejor dicho. Compensar en última cuota, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo haríamos esta alternativa? ¿Sí? Simplemente planteamos, no la vamos a calcular, pero sí me interesa ver cómo la planteamos. Yo quiero compensar las 4 cuotas que no pagué en la última cuota. Esta misma idea que ustedes tuvieron está muy bien. Ahora tenemos que ver cómo aplicarla a este caso. Lo capitalizo hasta la última cuota. Lo capitalizo El hasta la valor de última las cuota. 4 cuotas que no pagué lo capitalizo hasta la última cuota. Exactamente, ¿no? Es exactamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Cualquiera sea el momento en el que ustedes compensan lo que no pagaron, hay que hacer eso, es calcular un valor final y capitalizarlo al momento en que lo pago. Así que perfecto, pero ojo, ¿no? Acá el valor final sería por 4 cuotas, porque acá incluimos las 5, ¿no? Porque decía que la incluyéramos porque la tenemos que pagar a tiempo. Pero en el caso que esta alternativa, el valor final sería por 4 cuotas, porque son las que no pagué, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, esto quedaría como de esta forma, ¿no? Haríamos un valor final por 4 cuotas, que es lo que no pago, 0,065, ¿sí? Y como lo pago todo al momento de la última cuota, ¿cómo haríamos? ¿Cómo capitalizamos entonces? Para llevarlo allá. ¿Sí? Esto está muy bien, el valor final está evaluado en algún momento y ahora tengo que llevarlo. 0,065. Sí, 1 más 0,065. ¿Para cuánto? Sí, hay que saber dónde es la última cuota primero, ¿no? ¿La última cuota en qué momento se paga? En 4. No, la última cuota del préstamo total, digo, ¿no? Ah, en 12. En 12. ¿Y este valor final dónde está parado? En 4. En 4. Entonces tengo que capitalizar por la diferencia, o sea, 12 menos 4, 8. ¿Sí? Así que fíjense, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo que compensar todo en algún momento que Pero no sea... Sí. dice que son 3 años. Sí, pero estas son cuotas trimestrales, ¿no? Fíjate, 4 más 8 son 12 trimestres y 12 trimestres son 3 años. Ah, son trimestrales esto. ¿Sí? Ojo con eso también, sí, el tema de los periodos es a veces un lío. Sí, el 8 es porque estamos capitalizando 8 trimestres, o sea, 2 años, y acá habíamos hecho 4 trimestres, o sea, 1 año, ¿no? Así que ahí completamos los 3 años. Sí, entonces fíjense, ¿no? Este tema de compensación, lo que hay que hacer es típicamente esto, calcular un valor final y capitalizarlo al momento en el que lo pago, ¿sí? En nuestro caso original, como el pago era inmediatamente, entonces no hubo la necesidad de capitalizar, ¿sí?
Pero esto bien podría pasar, ¿sí? Así que ténganlo presente. Y después, si ocurriera el caso nefasto de que no hay cuotas consecutivas, por ejemplo, no pago la cuota 1, la cuota 3 y la cuota 6, entonces tengo que hacer cada una por separado, ¿sí? Agarro la cuota 1, la llevo al momento 12, la cuota 3 al momento 12, o sea, sin fórmula de renta, ¿no? Simplemente capitalizando y sumando. Pero eso sería demasiado demasiado molesto. Sí, esto sí es común, ¿sí? Una serie de cuotas que no pago, la capitalizo y se acabó. ¿Sí? ¿Se entiende entonces el tema de cómo compensar lo que no pagué? ¿Sí? ¿Seguro? Siempre con valor final es lo más común. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de algo de esto? Bien, ¿algo más que te a ver? No, bueno, acá está, ¿no? La pregunta era esa y se acabó. Listo. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora otro ejercicio, ¿sí? Vamos, le metemos, así tienen varios. A ver, ¿cuál otro había dicho? Vamos a ver el 9, vamos a empezar alguno medio tranqui para relajar un poquito. Sí, 9. Estos son todos que no lo tienen, ¿sí? En los videos. Sí, este es el 9, que son, fíjense, ¿no? Este es otro ejercicio que bien podría aparecer, que son poquitos datos, y con poquitos datos tienen que calcular algunas cosas, ¿sí? Y obviamente hay que interpretar los datos que nos dan. Bien, ¿sí? Leamos este 9, leamos, hay que simplemente mirar, dice, dado los siguientes datos, ¿no? Y tenemos el saldo 1, el saldo 2 y la amortización 3, ¿sí? Esos son los datos que tenemos, saldo 1, saldo 2, amortización 3. Dice, averiguame la cuota bimestral a abonar para amortizar el préstamo en 5 bimestres. Sí, entonces quiero averiguar cuál es la cuota, ¿sí? La cuota del préstamo, quiero averiguar cuánto vale. Esta cuota es bimestral. Y dice, para amortizar el préstamo en 5 bimestres, se está refiriendo a la N, ¿sí? La N quiere decir que es 5. Bien, así que con estos 3 datos tenemos que calcular, bueno, 4 con la N, ¿no? Tenemos que calcular cuánto vale la cuota. No tenemos la I, no tenemos el préstamo, ¿no? Así que hay un par de cosas importantes que no sabemos, hay que ver cómo nos arreglamos. Bien, en principio tenemos 2 saldos consecutivos, ¿sí? S1 y S2. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, ¿qué puedo hacer con S1 y S2? ¿Cómo los puedo relacionar para sacar otro dato que me sirva? Acá hay que empezar a pensar, ¿no? A razonar un poco, o sea, Podemos sacar el valor de la amortización. ¿cuál? Bien, Entre el saldo 1 y el saldo 2, la diferencia es esa amortización. bien, o sea, perfecto, ¿no? Primero, ¿por qué el saldo 2 se redujo desde el saldo 1? Porque pagué una cuota, ¿sí? Pagué una cuota y el saldo se redujo, perfecto. Ahora, saldo tiene que ver pura y exclusivamente con capital, ¿sí? En el saldo no hay intereses, el saldo es lo que me tenés que devolver de capital, ¿sí? Entonces, en particular, lo que pasó de entre S1 y S2 es que, está bien, pagué una cuota, pero lo que me interesa es que de esa cuota tenía un componente de amortización, ¿sí? Entre S1 y S2 hay una amortización que yo pagué, que entonces hizo que el saldo se redujera, ¿sí? Ahora mi pregunta es, muy bien, si yo hago S1 menos S2, obtengo una amortización. La pregunta es, ¿qué amortización obtengo? ¿Cuál? ¿Qué cuota yo pago para pasar del saldo 1 al saldo 2? 1. La amortización 2. La amortización 2. ¿Por qué, Aldana, por qué es así? Porque los saldos son saldos finales. Todos los saldos que tenés acá es el saldo final. Es el saldo puede pagar la cuota respectiva. ¿Sí? O sea que el saldo 1 es después de pagar la cuota 1 y el saldo 2 es después de pagar la cuota 2. ¿Sí? Así que eso tenganlo presente. En forma genérica, esto sería así, ¿no? Esta es la relación genérica que estamos usando ahora. Sí, así que perfecto, fíjense que entre el saldo 1 y el saldo 2, otra vez el cartel de... el saldo 1 y el saldo 2 tenemos la amortización 2, ¿sí? Perfecto. Así que calculemos, hagamos 81.902 menos 62.900,
esto es igual a T2. Y esto da 19.001,83, ¿puede ser? No, Sí. porque lo hice, porque me lo dijeron en el chat. Gracias, Nico, no sé quién fue. Perfecto, ahí tengo la T2, ¿sí? Muy bien, perfecto, tenemos un dato importante que es otra amortización. Ahora que tenemos la T2, ¿sí? Tenemos que ver cómo la usamos, ¿sí? Acuérdense que mi idea es calcular la cuota. ¿Sí? La cuota la podemos sacar a través de la fórmula de préstamo, ¿sí? Pero para eso necesitaríamos saber cuánto vale el préstamo y cuánto vale la I, y no tengo ninguno de los dos, ¿sí? Hay otra forma de sacar la cuota, ¿no? Que no sé si la vieron, que es a través de la T1, ¿sí? ¿Vieron esta fórmula así? T1 por 1 más I a la N, por ejemplo. ¿Sí? Esta relación entre cuota y T1 es bastante importante, sépanla porque es bastante útil, ¿sí? Con esta fórmula podemos sacar entonces, por ejemplo, cuánto vale la cuota, ¿sí? Pero tengo que tener T1 y tengo que tener I, que no lo tengo, ¿sí? Entonces, lo que necesito seguramente es la I. ¿Sí? Hasta que no obtenga la I, seguramente no puedo sacar la cuota. ¿Cómo puedo sacar la I entonces? ¿Qué otra relación puedo usar? Fíjense que ahora lo que sabemos es que tenemos dos amortizaciones consecutivas. ¿Sí? Tenemos T2 y T3. Entonces, ¿hay alguna relación entre dos amortizaciones consecutivas? No sé, bueno, es todo muy nuevo para ustedes obviamente, ¿no? Pero fíjense, no sé si tienen una hojita de fórmulas o ahí en el libro. ¿Qué relación Que hay? crecen en 1 más I. ¿Cómo? ¿Sí? Que crecen en 1 más I. Claro, exactamente, ¿no? O sea, las amortizaciones tienen una progresión geométrica, o sea, van creciendo como una renta geométrica, y la razón de esa renta es 1 más I. ¿Sí? Es como que si la G fuera 1, en realidad la G fuera I, ¿no? Digamos, por decirlo así. Así que perfecto, o sea, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, una amortización P es la amortización anterior por 1 más I. ¿Sí? Esta es la relación que estamos usando, lo que me dijeron, perfecto. Las cuotas crecen en una progresión geométrica cuya razón es esta ahí de acá, ¿sí? Así que muy bien, ahora teniendo T2 y T3 podemos aplicar algo así, ¿no? 19.952 con 47 es 19.001 con 83 por 1 más I. ¿Qué I es esta? No, si yo dejo así I así solo estaría mal, ¿qué I sería? ¿Qué tipo de I? La bimestral. Trimestral, sí. Esto era para joder más que nada, pero sí, digamos, sería correcto que pongan una I60, ¿no? Sí, sí. Perfecto, porque las cuotas son bimestrales, bien. Entonces, con este dato podemos sacar la I, que este dato sí lo necesitamos. ¿Cuánto vale esa I? Está 0,05. 0,05, perfecto. Ven, si ya le da redondito, ya ténganse confianza, ¿no? Como que van por buen camino. Es la típica. Y si da 0,0499 es 5, ¿no? Tómenlo así. Siempre recuerden que estos números están aproximados, ¿no? Los datos que le dan. Bien, perfecto, tengo mi tasa del 5%, muy bien. Y ahora que tengo mi tasa del 5%, ¿cómo puedo hacer para calcular la cuota? Hacer lo mismo, pero poner de incógnita la T1 para poder llegar a la cuota. Vos decís, O sea, primero lo mismo que hicimos entre T3 y T2, bueno, ahora hacemos T2 es igual a T1 por 1 más 0,05. claro, y después, a partir de T1, calcular cuota, ¿no? Está bien, perfecto, esto es lo que vos decías. Entonces, fíjense, ¿no? Usar la misma relación para calcular la T1. Entonces, ahora, la T2, bueno, la T2 que sería esta, ¿no? 19.001 con 83, T2 es igual a T1, que no conozco, por 1 más I. Sí, usamos la misma relación para despejar T1. Sí, ¿esto cuánto daría? $18.096 con 98.09. Bueno, con 98. 18.096 con 98. Con 98. Perfecto. Y ahora que tengo T1, aplico esta fórmula para calcular la cuota, ¿sí? La cuota sería 18.096 con 98 por 1 más I a la N, y N recuerdan que era 5. 5. Sí, entonces ahora sí, veamos, comprobemos a ver si llegamos al 23.000 que tenemos ahí.
Sí, yo supongo que es por decimales, que no me da igual, pero... ¿Cuánto da? ¿23.000? 23.096,84 me da a mí. Está bien, sí, Sí, sí. a mí también. Sí, Está bien, pero no, sí, no, no por hay decimales. problema. Debe ser del tema decimales. Sí. Perfecto, entonces fíjense, ¿no? Cómo a partir de de algunos datos podemos calcular la cuota y entonces, acá fíjense, esto era clave. ¿Sí? Si no sabíamos esto, no podemos avanzar en el ejercicio. La resta entre dos cuotas, dos saldos consecutivos, es la amortización del último saldo. ¿Sí? La resta entre S3 y S4 es T4, por ejemplo. Y después, Pablo, yo saqué la cuota directamente con la T3. bien, eso es lo que quería decir. La cuota, digamos, está bien esto que hicimos porque estamos siguiendo la fórmula, pero si se fijan, hay una fórmula que es como una, ¿no? Es parecida a esta que tienen acá, ¿sí? Que dice que la T1, perdón, la TP, es como la fórmula de cuota en, ¿se acuerdan en renta geométrica? Tienen esta estructura, ¿sí? Esta la van a usar bastante, porque siempre calcular la T1 nos sirve para muchas cosas, ¿sí? En francés la T1 es un dato bastante clave, ¿sí? Así que siempre que puedan, obténganla. Y esta es la fórmula genérica, ¿sí? Teniendo la T40, pueden sacar la T1 de esta forma. Ahora, siguiendo esta relación, fíjense que ustedes tienen esta otra, que es la de la cuota, ¿sí? Lo que pasa es que, si se fijan, si yo agarro T1 y lo multiplico por 1 más I a la N, siguiendo esta relación, estoy calculando como si fuera una amortización, una T, digamos, pero que está evaluada, o sea, una T que, que tiene n incrementos. Si yo a la T1 le agrego n incrementos, obtengo lo que sería hipotéticamente una Tn más 1, entre comillas, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, la cuota la pueden pensar como que es la amortización una después de la última. ¿Sí? En este caso sería la amortización 6, ¿no? O sea, hipotéticamente podemos pensar eso. Y yo digo, ¿para qué hacemos tanto quilombo? Bueno, porque ahora no sé quién me dijo que la cuota, hipotéticamente para nosotros sería la T6, la puedo sacar con con la fórmula que vimos ahora, ¿no? A esta o esta, de decir, bueno, mira, yo tenía como dato la T, cualquiera, la T2, por ejemplo, ¿no? Fíjense, la T2 o la T3, es lo mismo, pueden partir de cualquiera. Para llegar de la T2 a la T6, tengo 4 incrementos. Entonces, ustedes pueden calcular la cuota de esta forma. ¿Sí? O sea, calcular esta hipotética T6, que en realidad sería nuestra cuota, partiendo de una amortización cualquiera, en este caso la T2, y incrementándola 4, o sea, hasta el momento de que sería la cuota, que sería hipotéticamente esta T6. Entonces, fíjense, ¿no? Si ustedes hacen esto, le va a dar exactamente la misma cuota que hicimos antes, y no es necesario pasar por la cuota 1. No sé quién me habló antes, que me dijo que usó la T3, acá exactamente lo mismo. Si usamos la T3, que da Yo. 19.952,47, ¿no? La alternativa sería esta, 19.952,47 por 1 más I, y en este caso, para pasar de 3 a 6, son 3 incrementos. ¿Esto es lo que hiciste? Sí. Exactamente, entonces fíjense, ¿no? Cómo yo les sugiero que si logran usar esto, digamos, esta ficción que hacemos de que la cuota es la amortización n más 1, le va a simplificar, le va como un atajo, ¿no? Para algunas cosas. Pero si de repente les complica, siempre calculen la T1 primero y después utilizan esta fórmula de acá, ¿no? Que es la típica, que es bastante útil, ¿sí? Pero bueno, esto está bueno siempre para ver, si lo aprenden, digamos, siempre tener un atajo para hacerlo más rápido es mejor, ¿no? ¿Está bien, chicos? Listo, con esto terminamos este ejercicio. Queda un ejercicio más que lo voy a hacer y después creo que con eso terminaríamos, salvo que ustedes tengan energía para otro más, ¿sí? Pero creo que con hacer uno más ya estoy satisfecho. Y de paso les muestro en el Excel cómo quedaría, ¿sí? Así que ahora se va a cortar, pero volvemos y hacemos el último ejercicio y lo vemos bien en Excel, así. Bien. Bien, vamos a ver el 14, sí, vamos a resolverlo primero analíticamente y después vemos cómo, o lo comprobamos, ¿sí? Si quieren, a partir de el Excel, ¿sí? Vamos a ver ahí un poquito ahí la tabla para ver qué onda. Bien,
Entonces, fíjense, ¿no? El 14 dice, un préstamo de 50.000 se amortiza la mitad hasta el tercer mes en 3 cuotas mensuales e iguales, y la otra mitad hasta el quinto mes en 2 cuotas con las mismas características. Bien, porque es un francés, ¿no? Averiguame el importe de la primera y segunda cuota, o sea, mejor dicho, el importe de la cuota del primer periodo, ¿sí? En el que son iguales, y el del segundo periodo, que son iguales también, confeccionando la tabla, y verifique la equivalencia financiera, la tasa es 3% mensual. Bien. Entonces, lo primero que, bueno, digamos, si lo tenemos que hacer en papel, haríamos así una especie de un eje para mostrar, ¿sí? Todas las cuotas. El préstamo que tenemos, ¿sí? Es de 50.000. Obviamente lo recibimos en el momento cero. Pero ojo con este detalle, ¿no? Dice, la mitad se amortiza, la mitad del préstamo hasta el tercer mes, y después se amortiza la otra mitad en las otras 2 cuotas. O sea que ustedes tienen acá una, por decirlo, a ver cómo, sí, vamos a llamarlo cuota, 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 ¿sí? Hasta el momento 3 tienen 3 cuotas que son iguales, y después tienen una cuota prima y una cuota prima, ¿sí? Que es las cuotas 4 y 5, que son iguales entre sí, pero distintas a las otras, ¿sí? Esto es un poco lo que nos está diciendo. La tasa mensual es 3%. Y bueno, nada más, ¿no? En principio nos pide calcular cuánto vale C y cuánto vale C', ¿sí? Eso es lo que nos dice. Para saber esto, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que, bueno, el dato de que amortizamos la mitad del préstamo en las 3 primeras cuotas, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Si yo tengo que transcribir eso en, así un dato, ¿sí? Que tengo acá, ¿cómo lo pensamos? ¿Qué significa que la mitad del préstamo está amortizado en el momento hasta el tercer mes, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos escribir eso en un dato, ¿no? El saldo 3 es la mitad. El saldo 3, vos decís, el saldo 3 es la mitad del préstamo, o sea, 25. Ah, Claro, perfecto, ¿no? O sea, de alguna forma lo que están diciendo es, yo amortizo, o mejor dicho, después de haber pagado las 3 cuotas, las 3 primeras cuotas, me queda todavía pagar la otra mitad del préstamo, o sea, el saldo 3 es 25.000. También por descarte podemos decir cuánto es lo que vos ya pagaste. O sea, el saldo 3 es lo que me falta pagar. ¿Cómo se llama lo que vos ya pagaste del préstamo? Ese concepto, ¿cómo se llama? La amortización acumulada. Amortización pero acumulada, ¿sí? Porque es la T grande, digamos. sí. Entonces, la T grande 3, también es otro dato que podemos sacar, es, yo en el tercer mes pagué la mitad del préstamo, o sea que es exactamente 25.000. ¿Sí? Estos son 2 datos que podemos sacar a través de lo que nos dice el enunciado, ¿sí? Perfecto. Entonces, con esto, listo, ya está. Con estos datos son los máximos que puedo sacar. Ahora tengo que empezar a resolver el ejercicio, ¿sí? Calcular cuánto vale la cuota, las primeras 3 cuotas que son iguales, y cuánto vale la cuota 4 y 5, que también son iguales, pero distintas de las otras 3, ¿sí? Bien, ¿cómo yo resolvería este ejercicio? Lo haría de adelante para atrás, ¿no? O sea, primero empezar con, digamos, esta parte, y después seguir con esta otra parte, ¿sí? Primero empezar con la parte azul, que es la última parte del préstamo, y después seguir con la parte roja, que es la primera, ¿sí? Ahora, fíjense esto, ¿no? Si ustedes pidieran un préstamo en el momento 3 y pagaran 2 cuotas solamente, ¿sí? Este saldo 3, que es 25.000, podríamos pensarlo como que es un préstamo que yo pido en ese momento. ¿Y por qué? Porque recuerden que el saldo es lo que falta pagar de capital. Pero es como si yo hubiera pedido 25.000 en ese momento, que es todo el capital que me darían si yo pido un préstamo, que después obviamente lo tengo que ir devolviendo en cuotas que tienen intereses. O sea, lo que estoy diciendo acá es que el saldo en todo momento, ustedes lo pueden pensar como si fuera un nuevo préstamo que pido ahí, ¿sí? Este saldo 3 lo vamos a pensar ficticiamente como que es un B', ¿sí? Un B', un préstamo que pido en el momento 3. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál sería mi I' y cuál sería mi N'? O sea, teniendo lo azul, ¿no? Que sería como un préstamo ficticio que estoy haciendo en este momento. ¿Cuál sería la tasa que tengo que pagar por este préstamo? Sí, fíjense, ¿qué tasa debería pagar en el préstamo azul, ¿no? Digamos. La misma, 3.
La tasa no cambia, ¿sí? Pero bien podría cambiar, en este caso no. Así que la tasa es exactamente la misma, perfecto, es una I30. Y ahora la N, ¿de cuánto sería esta N para este préstamo? 2, ¿no? Exactamente, 2. Entonces vean cómo transformamos, ¿no?, estos datos ahora que tenemos en un nuevo préstamo, como si arrancara de cero. ¿Y por qué? Porque es más fácil pensarlo así. Es mucho más fácil pensar un préstamo que arranca de cero, teniendo 2 cuotas, teniendo un préstamo de 25.000 y una tasa del 3%, ¿sí? Así que siempre que tienen esta idea de que el préstamo está como subdividido así, y no es un préstamo francés todo de corrido de 5 cuotas comunes, yo les recomiendo ir por la última parte, porque como ya después no hay más variaciones, la última parte la pueden pensar como si fuera un préstamo desde cero, ¿sí? Entonces tienen esa ventaja. Perfecto, entonces fíjense, a todo esto nos pide calcularme cuál sería la cuota prima. O sea, cuál sería la cuota de este préstamo común y corriente ahora, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa cuota prima? O sea, ¿de dónde surge el cálculo de la cuota en un francés? El valor actual. De valor actual, ¿no? Entonces recuerden, la formulita de valor actual es exactamente la misma que usamos en francés. Digamos, si le cambiamos la nomenclatura sería algo así, pero es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Esta es la formulita que ahora le pongo B en vez de valor actual, porque es el préstamo, pero es lo mismo. Así que perfecto, claro, la cuota de espejo de esa fórmula. ¿Qué datos usamos entonces? ¿Cómo completamos esta fórmula? 25.000, igual. Bien, el préstamo, ¿no? Ahora es 25.000, perfecto, igual a cuota, cuota prima, si quieren, que no conozco, por, y acá, bueno, sí, voy completando con los datos en azul, ¿no? 1 menos, 1 más 0,03, a la menos n, fíjense, ¿no? Ojo, estoy usando todos los datos en azul, estamos haciendo este nuevo préstamo ficticio, ¿sí? Porque de esa forma nos sirve para calcular cuáles son las últimas 2 cuotas, ¿sí? Sí, entonces fíjense, de esta fórmula hay que despejar la C. Verifiquen si esto les da Lo mismo. 13.000, ¿sí? Sí. 0,65,27 aprox, decimales más, decimales menos. Ella, bueno, claro, lo que puso cuota 2, acá sería cuota prima, ¿no? Las cuotas 4 y 5 valen 13.000, ¿sí? Bien. Ahora, esto que hicimos, fíjense cómo esta ficción, ¿no?, que hicimos de un nuevo préstamo nos llevó fácilmente a calcular la cuota, y eso siempre lo pueden hacer cuando están en la última parte del préstamo, ¿sí? Cuando ya no hay más cambios, siempre les recomiendo que hagan esto, porque le va a ser mucho más simple, ¿sí? Ahora vayamos a la primera parte del préstamo, y acá sí hay que tener cuidado, porque yo tengo a posterior un cambio, que es este cambio azul que hicimos, así que ahora no puedo tratar todo el préstamo como si fuera, no puedo decir que el préstamo vale 50, de 3 cuotas, no, porque eso va a estar mal, ¿sí? Acá lo que tengo que saber es que la condición, ¿sí?, de esta parte roja del préstamo es que yo tengo que amortizar 25.000 en 3 cuotas. ¿Sí? Yo tengo que amortizar 25.000 en 3 cuotas. Esta es la clave que tiene esta parte del ejercicio, ¿sí? La parte del primer préstamo. Entonces mi pregunta es, si yo tengo que amortizar 25.000 en 3 cuotas, ¿sí? Yo bien podría usar la fórmula de T grande P, ¿sí? Que si no la tienen es esta, la T grande P es T1 por 1 más I, es un valor final, ¿no? 1 más I a la N menos 1 sobre I. Fíjense, es un valor final para calcular una T, perdón, no, a la N no, a la P. 1 más I a la P. ¿Sí? Esta es la fórmula, cuando ustedes tienen que calcular una amortización acumulada, tienen que hacer esta fórmula, ¿sí? En francés. Entonces, ¿por qué usaríamos esta fórmula? Porque, por ejemplo, podemos sacar cuánto vale la T1, ¿sí? Recuerden que yo siempre le dije que la T1 es bastante importante en francés, y acá lo mismo, esto es en francés, ¿sí? Así que, fíjense, con esta fórmula, sabiendo que T3 vale 25.000, puedo saber cuánto vale mi T1, la T1 que sería esta de acá, ¿sí? La T1 original. Entonces, apliquemos esta fórmula, 25.000 es igual a T1 por 1 más I, fíjense, todos estos datos los tengo, 1 más I, la I vale 3%, P vale 3, porque estoy usando como dato la T3, ¿sí? Menos 1 sobre I. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esta T1?
80.088. 8.000, perdón, 88. 8088, ¿sí? Un 26. 26 si lo redondeas, es 25, 90, 83. Sí, sí, está bien, 26, está bien, perfecto. Sí, perfecto, aquí tengo la T1, ¿sí? Que es lo que pago de amortización en la cuota 1. Ahora yo quiero calcular, recuerden que yo quiero calcular cuánto valen estas tres cuotas acá, que son todas iguales, ¿sí? Bueno, pero digamos, con que yo calcule alguna de estas cuotas, en particular la cuota 1, ya sé cuánto valen la cuota 2 y la cuota 3 porque valen lo mismo, ¿sí? Entonces, mi idea es, quiero calcular solamente cuánto vale esta cuota 1 porque todas las demás son iguales, ¿sí? O sea, lo que quiero calcular es la cuota 1, que en definitiva la cuota 1 es C, ¿no? Lo que definimos como C, como las tres primeras cuotas. ¿Sí? Pero bueno, esto de cuota 1 es relevante porque vamos a usar la formulita para calcular específicamente la cuota 1, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para calcular cómo calculamos una cuota en general, cualquier cuota, para cualquier préstamo, ¿sí? Esto es recontra genérico, le sumamos la amortización de ese periodo y le sumamos el interés de ese periodo. ¿Sí? La cuota 1, por ejemplo, es la T1, ¿no? Siguiendo este caso, es la T1 más el I1. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es genérico, esto para cualquier préstamo sirve esta formulita. Después, cómo calcular amortización e interés, eso sí depende de cada préstamo, pero en principio la cuota siempre tiene un componente de amortización e interés. Entonces, ¿no? Siguiendo esta relación, la cuota 1 va a ser la amortización 1 más el interés 1. Fíjense que la amortización 1 ya la tengo, así que la puedo usar. Entonces, cuota es igual a T1, ya la sé que es 8.088,26. Y ahora tengo que sumarle el interés 1. ¿Cómo calculo el interés en un préstamo? O sea, si yo quiero calcular el interés, o no sé si se acuerdan, el interés P, ¿no? El interés cualquiera de un préstamo. Saldo anterior por I. ¿Cómo? Saldo en P menos 1 por I. Claro, saldo anterior por I, ¿no? O sea, exactamente, ven, para yo calcular el interés de cualquier periodo, lo que hago es agarrar el saldo anterior y multiplicarlo por I. Perfecto. Esto también en general es bastante genérico para todos los préstamos, salvo para el de tasa directa, después lo veremos. ¿Sí? El interés de un periodo es el saldo anterior por I. Perfecto. En particular, el interés 1, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el saldo anterior a 1? ¿Cuánto es 1 menos 1? El valor del préstamo. Claro, ¿no? O sea, el saldo 1 menos 1, que es el saldo 0, en realidad es el préstamo. El saldo 0 es todo el préstamo que pedí, porque todavía no pagué ninguna cuota. Así que lo que sería ese 0 vendría a jugar el papel de B. ¿Sí? Y B lo tengo, porque B vale 50.000. ¿Sí? El saldo 0, o B sería B, y B vale 50.000. Y la tasa de interés dijimos que era 3%. ¿Sí? Entonces, acá estamos usando B por I. El interés 1, en general, vale B por I. ¿Sí? Esa es la formulita. Y, digamos, ¿ven cuál es el problema que tiene esta fórmula? O sea, esta primera parte del ejercicio. Es que el interés se calcula sobre el préstamo original que ustedes pidieron, que es 50.000. Pero las amortizaciones, fíjense, se calcularon sobre 25.000. ¿Ven cómo está cambiado? O sea, por eso no puedo usar una fórmula normal de cálculo de cuota, ¿no? ¿Por qué? Porque la amortización va por un lado y el interés va por otro. El interés se calcula sobre todo el capital que me falta devolver y la amortización se calcula sobre la restricción que tengo, que es, yo habiendo pagado 3 cuotas, tengo que haber amortizado 25.000. ¿Sí? Esa es la restricción que me impusieron. Entonces, esta es la única forma. Tengo que tratar capital e interés por separado. ¿Sí? Si lo hacen todos juntos, le va a dar mal. Así que, digamos, por eso quería hacer esto como segunda parte, para que vean esa diferencia, ¿sí? En la última parte, como ya no hay más cambios, no hay ningún problema, puedo hacer todo junto. Acá no, acá tengo que hacer todo por separado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, interés por un lado, porque se aplica sobre los 50.000, amortización se aplica sobre la restricción que me dijeron, que es amortizar 25.000 en 3 cuotas. Y entonces, por favor, verifiquen a ver si esto da... ¿Cuánto va? Sí, 9.588,26. Sí, sí. Aprox, ¿no? Perfecto.
¿Sí? Fíjense, ¿alguien no entendió esto? Esto es, entiendo que es difícil, no es fácil de verlo, ¿sí? Fíjense si alguno no entendió, yo lo repito, no hay ningún problema. En particular la primera parte, ¿no? O sea, la primera parte del préstamo, ¿sí? Esto de tomar la amortización por un lado y el interés por otro, ¿sí? Esto hay que hacerlo siempre que haya este tema de que el préstamo está como subdividido, ¿sí? A pesar de ser un francés en general, lo tengo subdividido porque me impusieron esta restricción, ¿sí? Yo en realidad, cuando yo pagué 3 cuotas normales, no, seguramente no amorticé la mitad del préstamo, amorticé otra cosa, posiblemente menos. Entonces, claro, eso me hizo el cambio, ¿no? Yo tengo 3 cuotas de un francés por un lado y 2 cuotas de francés por otro, digamos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer como esta subdivisión, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien entonces con esto? ¿Seguro que no hay ninguna pregunta? Es difícil, ¿no? Entiendo que no es fácil de ver. Y hay Sí, yo otro no lo en alemán. Sí, ¿sí, Ana? que yo no lo hubiera visto sola. No, por eso es complicado, ¿no? De ver, esto hay que verlo, ¿no? Y lo expliqué porque en el alemán hay otro, si no me equivoco, el alemán, y en los combinados, bueno, después, ¿no? Falta, también hay de ese estilo, que seguramente lo vayamos a hacer, o no me acuerdo si ya está en el video, pero sí es importante este tema de que si hay un cambio, hay que tratarlo como de esta forma. Pablo, a mí el que no me está saliendo es el 15. No sé si llegamos a ver el principio, por lo menos. A ver. Déjame ver sí, déjame verlo, a ver. El 15 no está, ¿no? En video. No. Bueno, sí, es interesante, podemos verlo. Creo que está bien, si lo vemos, no sé si llegaré a mostrarles el Excel, pero bueno, está bien. El 15 está bueno. Sí, entonces seguro no hay ninguna pregunta más sobre esto, ¿no? Sobre el 14, bueno, igual obviamente pueden volver a rever el video, pero sí, les recomiendo siempre hacer esta división que hicimos antes. Vamos a ver el 15 entonces. Bien, fíjense, ¿no? El 15 dice, luego de abonar la tercera cuota en la cancelación de un préstamo por 120.000, en 5 pagos cuatrimestrales vencidos al 10% de interés cuatrimestral, se estudia extender el plazo original en 2 periodos, llevándose la tasa al 12% a partir de ese momento. Calculame la fila correspondiente al último pago del cuadro periódico, o sea, calcular un montón de conceptos que son estos que tenés acá, ¿no? O sea, eso es lo que se refiere con la última fila, ¿sí? Bueno, a ver, datos que tenemos. El préstamo es 120, ¿sí? Ahí lo dice. O sea, tenemos un préstamo de 120.000. Dice que los pagos originales eran 5, ¿sí? 5 pagos. Y la tasa cuatrimestral era 10. ¿Sí? Hasta acá tenemos eso. Y entonces después dice, después del tercer pago, se intenta, o se estudia extender el plazo original en 2 periodos más y cambia la tasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que tenemos, siempre que haya un cambio en un préstamo, lo que hay que hacer es calcular el saldo en ese momento. ¿Sí? Igual que como hicimos antes del saldo nos lo dieron como dato, o lo dedujimos, digamos, de lo que decía el enunciado. Ahora, antes de aplicar cualquier cambio, tenemos que saber cuánto vale el saldo, o sea, cuánta plata debo en el momento que se produce el cambio. En particular, habla de la tercera cuota, ¿sí? Así que el dato importante que necesitamos es saber cuánto vale el saldo 3. ¿Sí? Necesito saber cuánto vale el saldo 3 para después ver cómo aplicar todos los cambios que me piden. Entonces, ¿cómo es el cálculo del saldo en forma general, en forma genérica? ¿Cómo calculo un saldo? ¿Qué fórmula vieron? ¿Hablaron de método prospectivo, por ejemplo? ¿Le dijo algo así, Clara? ¿Sí? Sí, con el valor actual. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? El saldo de un préstamo, en realidad, una de las formas de calcularlo es el valor actual de las cuotas que me faltan pagar. ¿Sí? Eso es el saldo de un préstamo. Y el valor actual de las cuotas que me falta pagar sería cuota por 1 menos, 1 más I, elevado, ojo acá, a la menos n menos p. ¿Sería en este caso? ¿Cómo? En este caso es 2 porque tomo las 5 cuotas. Sí. No tengo en cuenta que después se extendió.
Claro, no, acá que calculamos todo, el saldo 3 es con los datos originales primero, y después vemos cómo aplicamos los cambios. Sí, sí, sí. Pero fíjense, ¿no? La fórmula genérica para calcular el saldo es esta que tenemos acá, ¿sí? El valor actual de las cuotas que me faltan pagar. Las cuotas que me faltan pagar son n menos p cuotas. Sí, siempre el n menos p representa lo que te falta, ¿sí? Pero bueno, entonces fíjense, ¿no? Para calcular el saldo, primero tengo que saber cuánto vale la cuota. ¿Sí? O sea, la cuota no la tengo, ¿no? Creo que no. Así que primero tendría que sacarla. ¿Cómo calcularon la cuota? Con la fórmula de valor actual común y corriente, ¿no? Dijeron 120.000 es cuota por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. ¿Sí? Todo con los datos originales, por supuesto. ¿Cuánto les dio esta cuota? A mí me quedó 24.724,77. 24, 7, 24 con 67, 77 o 67. 7. Sí, primero tengo que saber cuánto vale mi cuota original. Bien. Bueno, perfecto, sí. Una vez que tengo el cálculo de la cuota, lo que hacemos, dijimos, es calcular el saldo 3, que es el momento donde se produce todo el cambio, ¿sí? Entonces, siguiendo la fórmula que tenemos acá, el saldo 3 sería la cuota, ¿sí? Por 1 menos, 1 más la tasa, elevado a la menos n menos p, y alguien me dijo que esto era 2, perfecto, porque sería 5 menos 3 lo que estamos haciendo, ¿no? Así que 2, está bien, sobre i. ¿Sí? Esto sería el saldo, entonces, en el momento 3, que es donde se produce el cambio de todo lo que me dice después. ¿Sí? Si alguno puede hacer, a ver cuánto da. Me quedó a mí 48.717,58, ponele, 57,6. 38.000, ¿cuánto era? 717, Sí, 57,6. está bien, 58, sí, 58, está bien. Perfecto, ¿sí? Entonces ahí tengo mi saldo, ¿sí? En el momento 3, que recuerden que es porque en ese momento aparece todo el cambio que voy a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, primero calculamos la cuota original y ahora calculamos el saldo, y todo con los datos originales, ¿sí? Porque hasta ese momento yo no pretendía hacer nada, pretendía seguir todo normalmente. Entonces, llega el momento 3 y ya entonces ahora aparece el cambio que me postula acá el enunciado. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, se estudia extender el plazo original en 2 periodos más, ¿no? O sea, extender en 2 periodos más, llevándose la tasa a un 12% a partir de ese momento. Y después te pide calcular la fila correspondiente al último pago del cuadro periódico, que es calcular como todos los valores finales, ¿sí? La cuota final, el interés final, la amortización final, bueno, ahora lo vemos. Pero entonces, acá pasa lo mismo que antes, ¿sí? Siempre que ocurra un cambio en el préstamo original, lo que hacemos es calcular el saldo en ese momento y ahora iniciar como si fuera un nuevo préstamo, ¿sí? ¿Y qué tomamos como el nuevo préstamo? Este saldo de acá. Este es el nuevo B, ¿sí? Siempre se hace lo mismo, siempre. Para cualquier préstamo, no solo francés, ¿sí? Siempre el saldo en el momento del cambio pasa a ser el nuevo préstamo, ¿sí? Y ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los nuevos datos? O sea, ¿cuál es la nueva N? ¿Cuál es la nueva I? ¿No? Todos esos datos que necesitamos. ¿Cuál es la nueva N, por ejemplo? Ojo con esto, ¿no? ¿Cuánto vale la nueva N? ¿Cuántas cuotas le faltan pagar ahora? 2. 4 había puesto yo. 4. Porque fíjate que a vos te faltan pagar 2 cuotas y además de eso querés extender el plazo original en 2 más. ¿Sí? Entonces, claro, tu N ahora son 2 más 2, ¿no? 2 que te faltaban más 2 nuevas son 4. ¿Sí? La N nueva es 4, muy bien. Y la tasa nueva dice que era un 12. ¿Sí? Acá la tasa cambia, ¿ves? Y acá, entonces la nueva I, que era cuatrimestral, creo. ¿Sí? La nueva I ahora es un 12%, ¿sí? Listo, entonces ven cómo calculamos ahora todo con los nuevos datos. No sé, ¿quién era que me preguntó el ejercicio? Melina, yo. Melina, ¿vos habéis hecho algo así o no? Hasta ahí llegué todo igual. A mí Bien. no me da lo Después mismo. El saldo 3 no me da lo mismo a mí.
El saldo 3 no te da 48, Me 717. da 42, 9, 10. A ver, busquemos. Puede ser que entonces me equivoqué en eso y me dio mal después. Ah, puede ser. A ver. Primero voy a verificar la cuota. La cuota puede ser que da. Espera, hice cualquier cosa. La cuota a mí La me cuota- da 31. ¿Sí? Sí, a mí me da diferente. Para También. Ajá. Acá la cuota me da 31.655,70 más o menos. Sí, 70. Sí, da distinto. ¿Así puede ser aprox? Que va a cambiar todo. Sí, así. Claro, ahí cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, acá fíjate, no sé, Melina, cómo hiciste, pero acá la cuota me da 31. No sé quién, si vos me habías dicho del dato de la cuota. Sí, Fíjate, es la para cuenta que cambiar está acá. la cuota también Claro, cambia todo. O sea, o entonces, cambia el saldo y me va a cambiar el resto del ejercicio. sí. Pero igual está bueno porque estaba bueno verlo, así que no viene mal. Claro, entonces esto no, y esto tampoco, ¿no? A ver, ya le digo, con esta nueva cuota, el saldo me queda... bueno, perdón, tengo que escribir la cuota acá, o sea, 31. 54, 9, 39, creo. Sí, exactamente. Y entonces, claro, este es el nuevo préstamo. Capaz que era por eso, Melina. Sí, Igual, debe ser por eso. ahora verificamos a ver si lo que hiciste fue hacerlo esto que vamos a hacer ahora. Perfecto, y la N y la I, eso sí, no cambia. Y entonces ahora tenemos que calcular todos estos conceptos que nos dicen, ¿sí? En principio, bueno, uno sacaría la cuota, ¿sí? La cuota sería como lo primero que uno sacaría. Entonces, ahora hay que calcular como la cuota prima, ¿sí? Y la cuota prima surge de la misma formulita de valor actual que usamos antes, ¿sí? Solamente que ahora con los nuevos datos. O sea que esto les queda así. Esta fórmula que les voy a dar ya está despejada, pero es lo mismo que ustedes harían, ¿sí? Hay que dar vuelta a esto nomás. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Utilizando los nuevos datos. La nueva B, la nueva I y la nueva N. ¿Sí? Esta sería la nueva cuota que tenemos que usar. A ver, vamos a probar a ver si esto da bien. 18.088,02, sí. Sí. Sí, entonces fíjense, la cuota prima es la cuota que yo pago, las 4 cuotas que voy a pagar, y obviamente también es la cuota última, porque nos pedía exclusivamente calcular la última fila, así que la cuota en general es 18.000, perfecto. Después nos pide calcular el saldo, bueno, a ver, nos pide varias cosas, tenemos el saldo inicial del periodo es el saldo final anterior, ¿sí? El saldo inicial de un periodo es el saldo final anterior, o sea que en nuestro caso, el saldo final, el penúltimo saldo sería, ¿no? Sería saldo 3, ¿sí? Pero todo prima, porque estamos laburando con un nuevo préstamo, ¿sí? O sea, tendríamos que calcular cuánto vale mi saldo 3. Entonces, digamos, como el saldo 3 es el penúltimo saldo, lo que tengo que hacer es calcular, hacer la formulita de saldo, ¿sí? Que sería aplicar la cuota, perdón, la cuota vale 18.000, 0,88,02, y fíjense, la formulita, ¿se acuerdan de valor actual? 1 más I, a la menos N menos P. ¿Cuántas cuotas me faltan pagar? Una sola. ¿Sí? O sea que en definitiva esto va a quedar así, es como, no tiene sentido hacer una renta para una sola cuota, pero sería así, ¿no? Entonces, fíjense, esto sería el saldo 3 que vendría a jugar el papel de saldo inicial, ¿sí? En la fila, en el cuadro de marcha. ¿Sí? Sí, da perfecto. Sí, por 1,2. Claro, yo directamente lo actualicé un solo periodo. Sí, O sea, hice sí, sí. En realidad hacer esto no tiene sentido, lo más lógico sería hacer esto, 18.088,02, como estoy actualizando una sola cuota, haríamos así, ¿no? Mucho más simple. Bien. Tenemos entonces, ¿qué más? Tenemos que calcular cuánto vale el interés, ¿sí? El interés 4 en particular. Bueno, el interés 4
¿no? Sería el saldo 3' por I', o sea, todo prima. ¿Sí? Esto lo que haríamos para calcular un interés cualquiera. Entonces, en nuestro caso sería el dato que usamos antes, por I, que vale 0,12. Y entonces, esto verifiquemos. Debería darnos... 1938. Sí, 1938, perfecto. ¿Sí? Tenemos que calcular cuánto vale la amortización 4, ¿sí? Y la amortización 4, acá lo más fácil es agarrar la cuota 4 y restarle el interés 4. ¿Sí? Todo prima, ¿de acuerdo? Ya teniendo el dato del interés, la amortización 4 sale bastante fácil por diferencia, así que, ¿cuánto vale la cuota 4? Bueno, vale 18.088,02, y el interés 4 vale lo que calculamos recién, ¿sí? Y, bueno, esto sí, también debería darnos 16.150,02, ¿puede ser? Sí. Sí, perfecto. No, Melina, capaz que era un tema, ese tema, ¿no? Porque si vos fuiste haciendo así como hicimos ahora, era un tema de cálculo. Sí, no, me equivoqué en el cálculo del número nomás y eso ya me desarrolló mal todo el ejercicio. Claro, claro. Y ahora fíjense, ¿no? Acá no hay que calcular nada, acá hay que saberlo solamente. ¿Cuánto vale la amortización 4 acumulada? Que sería la amortización final de todo el préstamo, ¿no? En definitiva. ¿Cuánto vale la Eso amortización? te iba a preguntar, Pablo, ¿es el valor del préstamo? Sí, la amortización final siempre es el valor del préstamo. ¿No? ¿Por qué? Y Porque una ustedes ya pregunta, no... Sí. en el caso de un examen, ¿eso se puede, o sea, se lo escribimos o hace falta, porque es algo, No. claro, deductivo, o sea, algo Es final, más, o sea. a mí me parece fenomenal que escribas esto de T4 120 y se acabó, porque quiere decir que sabes a qué se refiere. Si querés, le puedes escribir esto en forma genérica, ¿no? Lo que estás aplicando es esto. Y está bien, ¿sí? La amortización final de un préstamo siempre es el préstamo, porque si ya no hay más cuotas que pagar, entonces ya devolví todo el préstamo, se supone, ¿no? Así que claramente el T4 vendría a ser, y ojo con esto, el préstamo tengo que tomar el total, el préstamo entero, no el préstamo ficticio que hice. ¿Sí? El préstamo ficticio que hice fue para calcular todos estos conceptos de manera más fácil. Yo tengo que haber amortizado todo lo que pedí en un principio, y lo que pedí en un principio eran 120.000. ¿Sí? Así que ojo con ese cuidado. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el último saldo de un préstamo? Si ya no tengo más cuota que pagar, Cero. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense, ¿no? Con esto, si no me equivoco, completamos toda la columnita que era, o toda la fila esta que sería acá, ¿no? Sí, está bien. Sí, Melina, esto sí lo habías calculado así. Sí, sí, sí. Perfecto. Y acá bien que te diste cuenta de esto, ¿no? De que el saldo 3 era simplemente actualizar la cuota, ¿no? Porque hacer una renta por un periodo no tiene sentido. Directamente actualizás una sola vez y se acabó. Sí, sí, sí. Bien, alguna pregunta de esto estaba bueno también para ver. Bien, vean cómo siempre que pasa esto, ¿no? Siempre que ocurre un cambio, esta es la clave, ¿sí? Considerar el saldo como un nuevo préstamo y a partir de ahí arrancan de cero, ¿sí? Bien. Bueno, la verdad que ya no va a haber tiempo de ver el Excel, pero bueno, lo verán con Clara de última mañana, pues, ¿no? Así que ahí pregúntale todo el tema del Excel. Pero sí, acá este ejercicio menos mal que lo vimos porque está bastante bueno. ¿Hay alguna pregunta que tengan en general de esto? Sí, más o menos se entendió todo lo que vimos de francés. Sí. Sí, francés es el préstamo más importante, o sea, de los préstamos que van a ver, francés es el que seguro va, segurísimo. Así que sépanlo bien, y fíjense que tiene muchas fórmulas, ¿sí? Francés tiene muchísimas fórmulas. Bueno, hay que saberlas cómo usar, ¿sí? Nada, bueno, eso sale con práctica, ¿sí? Practiquen bastante francés porque es muy importante. Y como dato, siempre que les digo, siempre conviene obtener la T1, ¿sí? La T1 chiquita siempre es un dato muy importante, así que siempre que la pueden obtener, sáquenla. Y bueno, no sé, no mucho más, ¿sí? Siempre que haya cambio de esto, no se olviden de siempre hacer este cambio, de considerar el nuevo saldo como un nuevo préstamo. Y siempre, ¿no? El saldo antes del cambio se calcula con los datos originales. ¿Sí? El cambio se produce después del saldo, así que
hasta el saldo, como no hubo ningún cambio todavía, todos los datos que utilizo son los originales, ¿sí? Los que venían con el préstamo original. Recién después empiezo a aplicar los nuevos datos, ¿sí? Y después nada, tener cuidado con la calculadora cuando hagan esta cuenta, ¿no? Nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda final entonces? ¿Se entendió todo bien entonces? Bueno, esto sí, después lo grabo, lo subo como siempre, por si quieren reverlo. Lo voy a poner en la lista, bueno, lo pueden ver como el video suelto o en la lista de reproducción de prácticos, ¿no? De cuatrimestre, digamos. Ahí lo van a ver. Así que, y seguramente lo voy a unir para que queden los tres juntos, así es mejor, me parece. Así que bueno, nada, chicos, se está por cortar, sí, pero no me quiero ir sin saludarlos, espero que se haya entendido bien, y seguramente nos veremos en 2 semanas. Bueno, Clara me dice siempre cuando quiere que dé la clase práctica.